Continuar con más información. Mire, en 2008, usted recordará, se mandató de manera constitucional la implementación de un nuevo sistema de justicia penal que está caracterizado, sin duda alguna, por la oralidad. El Poder Judicial de la ciudad lo hizo extensivo a los ámbitos de la justicia civil y mercantil, así también como la familiar. En este último aspecto, los juicios orales en la capital permiten resolver algunas situaciones como los divorcios incausados, la dependencia económica, también la autorización para la salida de menores del país, así como la acreditación del concubinato, la patria potestad, además de la nulidad de matrimonios. Todo ello de manera ágil y eficiente, que son los preceptos justamente de este nuevo sistema de justicia penal. Y para conocer a detalle en qué consisten estos juicios orales en materia familiar, saludamos a la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la magistrada Edilia Rivera Baena. Magistrada, qué gusto recibirla, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarnos y compartir este espacio a nombre del tribunal. Esta es su casa muy y amable. sobre todo una ventana. Magistrada, ¿cómo es que se incorpora la oralidad al derecho familiar en la Ciudad de México? Como lo mencionaste hace unos momentos, la reforma constitucional implementó los juicios orales y bueno, inicialmente o básicamente esta reforma se refería a materia penal. ¿Sí? Sin embargo, bueno, también tenemos materia civil mercantil y claro, había que mandar esto también a materia de familia, que es una materia en la que nosotros consideramos es muy importante. Sobre todo la importancia por la celeridad. ¿Por qué, magistrada? Bueno, es del todo conocidos y creo que cualquiera que nos escuche y nos esté viendo podrá decir que los juicios de familia son largos, tortuosos y no resuelve nada. Al contrario, pareciera que los complicamos más. A veces sí, esa es la idea que se tiene, ¿no? Esa es la percepción y entonces, bueno, la idea ahora es que con la oralidad justo estaríamos del otro lado. Una de las quejas también que se dan mucho en esta situación es el juez no me escucha, el juez no sabe cuál es realmente mi problema y como no sabe cuál es mi problema, pues realmente no entiende qué quiero que él resuelva. La oralidad justo busca esa situación, el juez frente a las partes, escuchándolos, conociendo cuál es su problema y desde esa perspectiva buscar cuál es la solución. La solución, claro, apegada a derecho, pero que además sea una resolución justa. Bien. Que es como esperamos todos, la justicia, ¿no? La propia raíz de la palabra lo dice. ¿Cómo se caracteriza un juicio oral en materia familiar? ¿Es como nos hemos venido conociendo a través del sistema penal en materia penal? ¿Cambian de alguna manera? No sé si pueda usted compartirnos esto. Los principios que rigen al procedimiento oral y al procedimiento civil mercantil y al procedimiento penal son similares. Bien. Podemos llamarles de distinta manera, darles una definición distinta, sin embargo, la oralidad tiene los mismos principios. Son exactamente los mismos y se aplican de la misma manera, salvo que en materia de familia nosotros buscamos algunas cuestiones diferentes. Por ejemplo, hay una preocupación que tiene que ver con la protección de los menores, de en algunos casos las familias en donde hay figuras afectadas por violencia, por asuntos que pudieran lastimar la figura. ¿Cómo se protege a través de este tipo de juicios? En materia de familia nosotros tenemos principios básicos, principios que están contenidos en nuestra Constitución, en nuestros tratados internacionales y claro, en el Código. Principios básicos como interés superior del menor, ¿Sí? Cuestiones de género, pero de género en el sentido de igual tratamiento para ambas partes. Claro, en nuestros procedimientos puede ser que en algunos momentos y en algunas circunstancias las mujeres son la parte débil. Esto no siempre. No siempre, y eso lo sabrán muchos hombres que también nos escuchan, ¿sí? Entonces, bueno, aquí buscamos justo esos principios de equidad, de justicia, de igualdad, pero sí privilegiar algunos otros derechos como son justo los de los menores. ¿Cómo puede cambiar un proceso con el viejo sistema, como estábamos acostumbrados a ver, en cuestión de desahogo, de resolución? Ahora, ¿cuánto puede tomar un juicio de estos? El juicio oral familiar, cuando yo le comentaba hace un momento que los principios son similares a las otras materias, sin embargo, en materia de familia, se buscó estructurar la oralidad bajo un esquema en la cual permita a las partes encontrar ellos mismos sus soluciones. Bien. Acotar los incidentes o las cuestiones incidentales que hacen que las sentencias sean muy largas.
y que durante el camino realmente a veces se pierde incluso de vista cuál era la idea de este juicio. Bajo esto se diseñó, por ejemplo, una figura que es importante que se llama junta anticipada. Sí. ¿Qué es la junta anticipada? Es un espacio con una mesa en el cual las partes llegan, se sientan, tienen sus escritos de demanda, de contestación, sus pruebas y directamente, como estamos tú y yo, pensando que fuésemos contrapartes en un procedimiento, tú me dices qué quieres, yo te digo qué quiero, vemos cuáles son nuestras pruebas y buscamos cómo solucionarlos. Es decir, una especie de conciliación. Así es, esta junta anticipada da justo esta posibilidad, porque nos encontramos que los juicios de familia a veces son más bien problemas de comunicación. Claro. Problemas de que las partes se sienten afectadas en sus sentimientos y eso hace que la comunicación se corte. En esta junta hay un acompañamiento de una figura de autoridad, de un juez. ¿Cómo se da alguien que medie y que nos guíe también a nosotros qué pedir, qué no pedir, qué ceder, qué no dar? Los juicios orales tienen generalmente todos una estructura básica, que es la parte escrita, ¿sí?, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. La audiencia preliminar en materia de familia se divide en dos etapas o en dos partes, la junta anticipada y después la audiencia ante el juez. En la junta anticipada hay un secretario judicial que acompaña a las partes y no está el juez. Y este secretario judicial acompaña justo a las partes ayudándoles a buscar cómo resolver sus problemas. Esta audiencia, esta junta anticipada no se graba. Bien. Y no se graba justo por esta situación. Claro. Y si no se diera la resolución, se daría la audiencia final con la presencia del juez y ya sería su decisión la que habrá que acatar, ¿no? El secretario judicial le da cuenta al juez de cuál es el resultado de esta junta anticipada. Y ahora sí el juez, si hubo acuerdos, él los sanciona. Si no, bueno, pues ahí se establecen acuerdos probatorios, acuerdos sobre hechos no controvertidos y algunas cuestiones que justo en la junta anticipada hubiesen llegado a las partes a señalar como otra parte de ese procedimiento. Pues magistrada, qué gusto haberla recibido y sobre todo la posibilidad de permitirnos entender de manera tan clara el procedimiento que hay detrás de un juicio oral en materia familiar. Gracias. No hay que agradecer. Excelente Gracias noche. a su auditorio. Muy Gracias. amable. Buenas noches. Igualmente para usted.